Gloria a Dios. Bueno, pues en esta tarde vamos a mirar, no muy profundamente, ¿vale?, sino así por encima, cómo el apóstol Pablo oraba a Dios. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo pedía al Señor, o pedía por los demás, o pedía para sí mismo? Porque bueno, la verdad que el apóstol Pablo, pues, como todos los hombres, ha pecado contra Dios, es pecador y es salvo por la gracia, igual que todos. Pero ya sabes que la madurez del cristiano, del Hijo de Dios que se va desarrollando, es diferente en cada uno, ¿no? El mismo apóstol dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, el apóstol Pablo llegó a ser un hombre muy maduro en el Señor, con una madurez impresionante, por un amor a Cristo tremendo. Entonces, podemos ver en sus oraciones esa madurez y bueno, el apóstol Pablo dijo: imitadme a mí como yo imito al Señor. La verdad es que nunca somos tan originales como creemos. Siempre cogemos cosas de la gente, ¿no? Yo cojo cosas de la gente, hay gente que coge cosas mías, cogemos cosas de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestro ambiente. Entonces, muchas veces nos creemos originales, pero si tú empiezas a darte cuenta, arrastras muchas cosas de mucha gente. Porque no hay nadie original, solamente hay uno, que es el Señor. Los demás siempre somos copias uno de otro, y el apóstol Pablo sabe que la influencia en la imitación es importante. Por eso él dice: imitadme a mí, porque se puede imitar a otros que son muy malos, pero bueno, imitadme a mí, y al final no recae en él. Dice: como yo imito a Cristo. Por eso tú puedes decir: qué orgulloso, ¿no?, que un hombre diga imitadme, pero claro, es que él no hacía énfasis en él, sino en mí, porque yo imito a Cristo. Y era verdad, era un hombre que se esforzaba en la gracia de Dios para servir al Señor Jesús. Entonces, viendo la madurez que este hombre de Dios tiene, vamos a ver las palabras que él le decía a Dios orando, cuáles eran sus motivaciones, no muy profundamente, así por encima, pero las oraciones más profundas del apóstol Pablo, y sobre todo las que están escritas, hay algunas, ¿no?, pero sobre todo en Efesios hay 2, en Colosenses hay 1, Filipenses hay otra, creo que también ruega en los Corintios algo, no recuerdo el qué, pero si te das cuenta, donde él ruega verdaderamente por las almas, y están escritas sus oraciones, son de todas las epístolas que él escribió. Él escribió Romanos, escribió Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, escribió Efesios, Filipenses, Filemón, Primera y Segunda de Tito, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda, y se suele decir que también Primera Timoteo y Segunda de Timoteo, Tito, y también se suele decir que Hebreos, hasta ahí ya no llegamos, pero sí hay 13 o 14 epístolas del apóstol Pablo. Bueno, donde están escritas sus oraciones, él escribió 4 epístolas desde la cárcel. Una de ellas es Efesios, él estaba encarcelado cuando escribió Efesios. Otra de ellas es Filipenses, cuando escribió Filipenses estaba preso en Roma. Colosenses también estaba preso, y Filemón también estaba preso. Y date cuenta que las oraciones que él, inspirado por Dios, tradujo, es decir, dijo lo que oraba, que ahí podemos aprender, son en 3 de las epístolas de las 4 que estaba preso. O sea, no estamos hablando de cuando Pablo escribió a los romanos, que no estaba preso, o cuando Pablo escribió a Tesalonicenses, que no estaba preso. Estamos hablando de un hombre que está preso en una casa, no estaba preso como un preso de estos ruin, no, la verdad, le habían dado una casa, podían visitarle, ¿vale?, a la casa. Estuvo 2 años en una casa y metido, y luego estaba como agarrado así, una cadena al lado de un hombre. Pero, hombre, eso
corta la libertad, trae tristeza, no puedes salir como tú quieres, el ambiente, todo influye. Y claro, ver a un hombre que ora así, en esos momentos, no me lo quiero imaginar cuando estaba afuera. Era un águila eso. Porque ahora vamos a ver las oraciones y esto es un león orando. Estamos hablando de un hombre preso hace 2000 años en Roma, ahora la cárcel de Carabanchel es mala, imagínate hace 2000 años. Impresionante, ¿no? Pues la primera oración que vamos a ver de él está en Efesios capítulo 1 y versículo 15. Dice el apóstol Pablo, después de hablarle a los efesios que Dios los ha bendecido y muchas cosas, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Si te das cuenta, el apóstol Pablo siempre hacía algo. Bueno, esto de gracias está en todas sus epístolas, en casi todas. Aunque él no escribe lo que oraba, en todas dice que oraba. Y siempre esa frase está: estoy orando por vosotros dando gracias a Dios. Luego ya no dice lo que pedía por ellos, excepto en las cartas que vamos a leer, pero en esta que también dice lo que pide, siempre empieza así. Primero el apóstol Pablo en sus oraciones daba gracias por vosotros. O sea, si hay algo que debemos de hacer y que no solemos hacer, es dar gracias a Dios por nuestros hermanos, por la gente que Él ha puesto a nuestro alrededor. Porque créetelo, todos los que Dios ha puesto a tu alrededor, todos, de una o de otra manera te hacen crecer. Es impresionante. Todos de una o de otra manera te hacen crecer. No quiero entrar en detalle aquí, pero ya sabéis que es así. Si analizáis un poco, decís: toda la gente que Dios ha puesto a mi alrededor te hacen crecer, pero el crecimiento no es crecimiento si no se está consciente del crecimiento. O sea, si no estás consciente de crecer, no creces. Ahora, si quieres crecer y te das cuenta que toda la gente que está a tu alrededor, tanto los negativos como los positivos, todos están diseñados para hacerte crecer. El positivo te hace crecer, el negativo también, da gracias a Dios por él. Porque si el positivo en alguna área te hace crecer y el negativo igual, eso es para tu bien. Por eso dice: doy gracias por vosotros haciendo memoria. El apóstol Pablo usaba su memoria para orar. ¿Por qué? Porque se podía olvidar de uno. O podía conscientemente olvidar a otro, pero no. Su memoria estaba sometida a su conciencia. No me olvido de ninguno porque tengo memoria. Hago memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, ya estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Cuando oremos, tenemos que dar gracias a Dios por todos nuestros hermanos. Porque todos de una o de otra manera nos hacen crecer. Y luego hay que usar la memoria. No te olvides de ninguno. Porque quizá hay alguno que no oras por él porque tienes algo en tu corazón contra él. Y es ahí, usando la memoria, como el Espíritu Santo usa esa herramienta para descubrir lo que hay en tu corazón que no estás enfrentando. Pero tú usas la memoria y te das cuenta que no oras con el mismo cariño como por otros. Y entonces el Espíritu Santo te dice: hay algo que no anda bien, hijo. Vamos a arreglar esto. Entonces, número 1, se da gracias, se usa la memoria. Y ahora él dice, doy gracias haciendo de vosotros memoria en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Es impresionante lo que está pidiendo ahora por los hermanos, a los cuales primero ha dado gracias a Dios por ellos, luego ha recordado a cada uno de ellos, ha hecho memoria de ellos, y ahora dice: Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo tu Hijo, que les des espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es saber aplicar bien el conocimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento del teórico. ¿Has visto cuando te vas a sacar el carné? Las hermanas que aquí casi todas conducen, es una bendición de Dios.
y los hermanos igual. Entonces, este ejemplo lo va a entender bien la iglesia. Cuando estás estudiando, ahora mismito la Merce y la pastora, que están estudiando, y la Gema, están estudiando el teórico, ¿no? Bueno, y la Sara también. Es que me mira así. La Sara también. Están estudiando el teórico, ¿no? Ahora ellas se llenan del conocimiento de ese libro. Pero hasta que no se sacan el práctico, no pueden poner ese conocimiento en práctica. Ahora bien, ese conocimiento en práctica ya no se llama conocimiento. En práctica se llama sabiduría. ¿Por qué? Porque están aplicando sabiamente lo que ya conocían. El libro estaba para informar, para dar conocimiento. El coche está para llevar a la práctica lo que el libro dio. ¿Entienden? Entonces el apóstol Pablo dice, yo ruego para que os dé espíritu de sabiduría. Es decir, para aplicar bien los principios de Dios. No se puede solo saber de Dios, o pensar en Dios, o leer de Dios. Hay que vivir a Dios. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación. La revelación ya saben que es algo oculto, que solamente Dios lo puede revelar. Y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí vuelve otra vez el conocimiento, ahí está el conocimiento, porque claro, uno no puede poner en práctica la sabiduría si primero no tiene conocimiento. Te voy a poner un ejemplo. Le dice Salomón al Señor, el Señor a Salomón, pídeme algo que yo te dé. Y dice él, pues dame sabiduría, porque yo soy joven, ¿vale? Y no tengo cómo llevar a este pueblo, dame sabiduría. En ese momento el Señor lo llena de conocimiento. Le da un corazón sabio, lleno de conocimiento. Aunque las palabras se pueden intercambiar, a la hora de descifrarlo o descomponerlo, se diferencia conocimiento y sabiduría. Entonces él pide sabiduría y Dios le llena de conocimiento. Y ahora ese conocimiento ya lo tenía. La Biblia dice que Dios dio a Salomón corazón tan ancho como la arena que está a la orilla del mar. Así lo dice la Escritura. O sea, ¿por qué corazón ancho? Lo que Dios hizo es ensancharle su mente, su corazón, para que ahora él estudiando pudiera él meter dentro de él toda clase de conocimiento. Muy bien. Ahora, conocimiento es la capacidad de conocer, pero la inteligencia es la capacidad de entender. Hay gente que es sabia. ¿Por qué? Porque lo poco que sabe lo aplica sabiamente en su vida. Ahora, no sabe mucho, no tiene mucho conocimiento, pero es sabia. No se le puede decir una gran mujer de conocimiento. Se la puede decir una mujer o un hombre sabio. Porque aunque sabe poco, lo sabe aplicar, sabiduría. Ahora, hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no es sabio. Porque conoce mucho, pero no vive nada de lo que sabe. Entonces, tiene conocimiento, pero no es sabio. Y luego está la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de captar las cosas rápidamente. Entonces, hay gente que para sacarse el carnet, a lo mejor en la Celia, en una semana estudió, ¡pum, pum!, y se lo sacó. La pastora lleva 5 o 6 meses. La hermana Merce, ahí va la cosa. Sí, no pasa nada. Ella sabe cómo yo digo las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Celia es más inteligente. Pero esto se la da al Señor, ¿eh? Esto todo depende del Señor. La Biblia dice que Dios reparte la sabiduría. Entonces, Celia es más inteligente porque sabe captar mejor las cosas, más rápido. Eso se llama inteligencia. Ahora, la pastora le cuesta más captar las cosas. ¿Y qué necesita? Leer, volver a leer, que alguien le enseñe. Porque esta falta de inteligencia a la hora de captar las cosas. Ahora bien, ¿ella es sabia? ¿Es sabia? Sí, es muy sabia. Porque lo poco que sabe, lo sabe aplicar. Eso es así. Entonces, ¿han entendido la inteligencia, sabiduría y conocimiento? Yo lo estoy explicando bien y me hacéis que me ponga rojo. Yo pongo ejemplos para que me entiendan. Entonces... Entonces, inteligencia es la capacidad de captar las cosas. Conocimiento es leyéndolas, te empapas de ese conocimiento. Y luego sabiduría es aplicar bien el conocimiento recibido. ¿De acuerdo? Entonces,
Salomón recibe sabiduría, recibe conocimiento de Dios, pero todavía no lo ha usado. Entonces solamente tiene conocimiento. ¿Cuándo se convierte en sabio? Cuando sabe usar el conocimiento recibido. Vienen dos mujeres, que una se había acostado, había matado a su niño, lo había intercambiado y luego se levantaron y dijo una, no, este es mi niño, el otro no es mío, es mío, es mío. Vamos donde el rey. El rey era un jovencito, se llamaba Salomón. Cuando vienen, no había esto que tenemos hoy, que se hacen unos análisis y se sabe quién es hijo y quién no. Entonces una decía es mío, el otro no, y dijo Salomón, mira el conocimiento de él. Dice, traedme una espada. Traen la espada y ahora dice, partid al niño, es que suena hasta macabro, partid al niño por la mitad, dadle a la una un cacho y a la otra el otro cacho. Una de ellas dice, sí, partidlo, ni para ella ni para mí. Pero dice la Biblia, pero la verdadera madre de quien era el hijo, se le conmovieron las entrañas y dijo, no, el niño no es mío, es de esta, dárselo. Dice, entonces Salomón dijo, no matéis al niño, dejadlo vivo y dársela a esta, porque esta es la verdadera madre. Ahora, ¿dónde vemos aquí a Salomón siendo sabio? Le vemos sabio porque supo aplicar su conocimiento. Dios le dio conocimiento, pero supo aplicar ese conocimiento en sabiduría, en una administración de justicia. Él sabía, él no quería la espada para matar al niño. Él pidió la espada para descubrir lo falso de lo verdadero. Lo falso de lo verdadero estaba en el interior, pero solo la espada iba a exteriorizarlo. Matando algo que se veía. El niño matándolo en el interior, no en el exterior. Es impresionante esto. El exterior de una espada iba a sacar el interior de una madre sin matar lo exterior, simplemente con decirlo. Entonces la Biblia dice, y todo el mundo le temió porque vieron la sabiduría que Dios le había dado. Amén. Entonces ahí el apóstol Pablo dice que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí está, el entendimiento es la inteligencia, cómo captar las cosas rápidamente, las doctrinas de la gracia de Dios, la palabra. Mirad, ¿no te das cuenta tú, esto pasa en todos los sitios, que una doctrina bíblica, una doctrina, la explicas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y la gente no llega a captar? ¿No te das cuenta tú de eso? Una y otra vez y la gente no llega a captar la doctrina, la verdad. En cambio, les cuentas, yo qué sé, un chiste, una película, un chisme, cualquier cosa, lo captan al momento todo. Tú dices, Señor, ¿cómo es posible que sepan captar también una y otras cosas y la doctrina, la verdad? ¿Cómo les cuesta tanto? Eso es verdad, Yo lo vivo aquí en esta iglesia. Yo hablo con gente que a veces digo, ¿cómo me dice esto si llevo un año predicando en contra de esto? Y no lo hace de mal, le sale solo. Digo, es impresionante, Señor, no lo ha captado un año y pico después. Y luego a lo mejor la novela se sabe todos los nombres, el bueno, el malo, el que fue desterrado, el que entró en depresión, el que le encerraron en un manicomio y quien se casó feliz. Y dices, esto es impresionante, Señor. ¿Por qué? Porque el evangelio es algo sobrenatural. Es espiritual y Satanás va a intentar que tú no entiendas la verdad de Dios. Él lo va a intentar. A veces lo consigue, otras veces no. La verdad es que hace muy bien su trabajo. Había una mujer que siempre hablaba bien de todo el mundo. Bien del pastor, bien de los candidatos, bien de los obreros, bien del diácono, bien de la iglesia. Y un día su niño le dijo, madre, es que hablas bien de todo el mundo. ¿Algún día vas a hablar bien de Satanás? Y dijo ella, bueno, la verdad que debíamos de imitar algo de él. Su persistencia, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien. Satanás es muy persistente en todo. Entonces, él está intentando todos los días que tú no captes la verdad del evangelio. Pero el apóstol Pablo, que sabía todo esto mejor que nadie, dice, mi oración es para alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, la inteligencia de captar
ejecutar bien las cosas. Mira cómo se preocupaba él en la oración. Daba gracias, hacía memoria, pedía sabiduría, pedía conocimiento, pedía inteligencia. No para él, para el pueblo. Este hombre oraba, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. ¿Has visto? El apóstol Pablo sabía que un pueblo ignorante es el pueblo más peligroso sobre la faz de la tierra. Y más si es ignorante del evangelio. Es peligrosísimo eso, por el alma, porque el diablo está ahí, porque la carne está ahí, porque el mundo está ahí. Y el apóstol Pablo lo sabía. Entonces decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. ¿Cuál es la esperanza? Es impresionante. Qué oración tan espiritual. ¿Cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿Sabes? La esperanza es uno de los motores más fuertes en esta vida para mover al ser humano. Al ser humano le quitas la esperanza y le estás quitando todo. Le quitas la esperanza de un buen hogar, de sus hijos, o cuando viene una enfermedad a la casa, que viene una enfermedad grave, ¿no? Como estamos viendo últimamente, eso quita toda esperanza en el hogar. Esperanza, me refiero quizá en lo material, en tener una familia unida, va a partir alguien de la casa. Todo eso trae amargura, quita la esperanza. Pero la esperanza es un motor impresionante. Y él dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? El cielo. El cielo es la esperanza. Y Él nos ha llamado a su hogar. Dice, ¿cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿Y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Su herencia es la gracia sobre nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? O sea, está pidiendo, Padre, dales sabiduría, conocimiento, inteligencia, para que sepan cuál es la esperanza, el cielo. Como la esperanza no es nada material, si lo material se pierde, la esperanza nos ha perdido. Porque no es esa clase de esperanza por la que el apóstol oraba. Era una esperanza que está fuera de nuestro alcance, que está en el alcance de Dios, y lo que está en la mano de Dios nadie lo puede arrebatar, por lo tanto nadie me puede arrebatar esa esperanza si sigo creyendo en ella. El cielo no era nada material, ni nada matrimonial, ni nada familiar, porque eso se podía desvanecer. De hecho, se desvanece aquí en la tierra, pero la esperanza estaba más allá de las estrellas. Entonces, ruego por la esperanza, ahora dice, por la esperanza, para que comprendáis cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, que esa es la gracia, y cuál la supereminente grandeza de su poder. O sea, oraba que tuviéramos conocimiento, sabiduría e inteligencia para que entendiéramos esperanza, gracia, poder. La esperanza en el cielo, la gracia en la tierra y su poder para ambas cosas. Para mantenernos aquí en la tierra en su gracia y para llegar a obtener la esperanza que estamos creyendo en el cielo. Y ahora él dice cuál es ese poder. Porque uno puede decir, sí, pero el mundo está muy mal. Y si el poder me sostiene para creer en la esperanza y en la gracia del presente, yo me puedo perder. Pero mira lo que dice él. Dice, este poder es tremendo. Dice, este poder operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándola en su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se estaba diciendo, no temáis. Si comprendéis el poder que habita dentro de vosotros y que actúa, nadie os puede robar esta esperanza. Nadie os puede robar esta gracia. Porque el poder que os mantiene vivos hasta el fin es el poder, número uno, que actuó en Cristo resucitándole. O sea, ¿qué poder tuvo que usar Dios para resucitar a Cristo? El poder más grande que haya podido usar. ¿Por qué? Porque Dios usa una medida de su poder para sustentar el universo, otra medida para sustentar a una hormiga.
No es lo mismo sustentar. Lógicamente, no es lo mismo coger en una mano una hormiga y a ver si puedes coger en tu mano ese altavoz. No puede, necesita dos hombres. Entonces, no es lo mismo la medida de fuerza para sustentar una hormiga que todo el universo. Pero que se está hablando de resucitar al que sustenta el universo. Entonces, una medida de poder más grande. Y ahora, esa medida de ese poder tan grande es el disponible para guardarnos en la gracia y en la esperanza. Ese poder actuó en Cristo, lo resucitó, dice, luego lo sentó a la diestra de Dios, lo propulsó hasta las alturas, donde dijo Satanás, subiré y me sentaré, hasta allí lo elevó, lo sentó. Ahora dice, sobre todo principado y autoridad. Está hablando de demonios, que son precisamente los que atacan la sabiduría, la inteligencia, los que atacan la esperanza y los que atacan la fe a la cual se ha agarrado a esta gracia. Sobre todo principado, poder y autoridad, nombre que se nombra. Ahí ya ese nombre que se nombra es todo nombre. Nombre demoníaco, nombre jerárquico, nombre autoritario o nombre humano. Porque César era una autoridad en aquel momento. Nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Dice, y ese poder lo ha hecho cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como dije hace poco, si Dios lo llena todo, nada queda vacío. Entonces hemos visto que en Efesios Él daba gracias por sus hermanos, porque todos nos hacen crecer, usaba su memoria para orar por ellos y oraba al Padre de Gloria que dé a sus hermanos espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de inteligencia para tres cosas: esperanza, gracia y poder, para que entendamos que nuestra esperanza está en el cielo, la gracia de Dios la hemos recibido y que hay poder de Dios que nos sustenta en la gracia para recibir la esperanza que nos está guardada. Entonces, a la hora de orar, vamos a dar gracias por todo, vamos a usar nuestra memoria. Y luego le vamos a pedir al Señor espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de inteligencia para la gente. Señor, abre los ojos de mis hermanos para que entiendan, inclúyete ahí también, para que yo pueda entender con ellos cuál es la esperanza que tú me has llamado. ¿Cuál es tu gracia? ¿Cómo actúa en mi vida, Señor? Y que pueda experimentar tu poder. Vamos a ver otra oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y versículo 14. Dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si habláramos de la causa, ¿qué causa está hablando el apóstol Pablo? Todo lo que ha escrito en el capítulo 2 y 1, que han sido muchas bendiciones de Dios, por toda esa causa el apóstol Pablo se ponía de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Es impresionante, él siempre pide por la gente, para que os dé. ¿El apóstol Pablo se podía decir que era un pidigüeño? Sí, pero nunca para él, siempre para los demás. Para que os dé. Y miren lo que dice ahora. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, lo que pedía era fuerza espiritual en el hombre interior. Mira, os voy a decir una cosa. Aunque te sientas cansado por fuera, yo te aseguro que no estás cansado por dentro. Porque la fuerza de dentro no es tuya. Proviene del Señor. Por eso siempre que crees que no vas a seguir, sigues. Siempre que crees que no vas a poder orar, oras. Siempre que crees que vas a tirar la toalla, es cuando coges la toalla, te limpias el sudor y no sé qué pasa, que sigues andando. Porque aunque el hombre exterior se desgasta, el interior no obstante se renueva día a día. Porque el interior le pertenece al Señor. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta palabra es un poco rara, es muy rara, decir a creyentes, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es muy rara,
en el lenguaje del apóstol Pablo y en el lenguaje cristiano porque creemos que ya el Espíritu Santo habita dentro. Y Cristo habita por el Espíritu también. Es muy rara. Entonces, lo que aquí el apóstol más bien está diciendo es para que habite Cristo por la fe. Es decir, tú debes de creer que ya habita ahí. Por eso tu espíritu se fortalece en Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, esto es volverte loco. Vamos a ver, ¿estás orando, Pablo? Sí. ¿Para que Dios le fortalezca? Sí. ¿Para que crean que Cristo habita por la fe en sus corazones? Sí. ¿Para que estén cimentados en amor? Sí. Porque si ellos están fortalecidos espiritualmente y ellos creen verdaderamente que Cristo habita en sus corazones, eso resultará en amor. O sea, es imposible que una persona diga, estoy bien en el Señor. Creo por la fe que Cristo habita en mí. Pero tengo odio a este, a este y a este y a este. Es imposible. Entonces, estoy bien en el Señor, estoy orando, buscando al Señor, estoy fortalecido. Luego creo que el Señor Jesús, el hombre del amor, habita dentro de mí. Entonces, si Él habita dentro de mí y vive a través de mí, yo amo a este y a este y a este. Por eso el apóstol Pablo dice, para que arraigados y cimentados. Cimentados. ¿Tú sabes lo que es un cimiento? Bueno, sí lo sabes, ¿no? Un cimiento de, como dijo el tío Tucho el otro día, cuando preguntó a un arquitecto, ¿cómo usted ha subido tanto este edificio tan grande? Dice, bueno, porque lo que no se ve es más grande que lo que se ve. El cimiento es más grande que el edificio. Entonces, para que cimentados en amor, seáis capaces de comprender. Date cuenta que sus oraciones, la mente, para el apóstol Pablo jugaba un papel muy importante. Anteriormente había orado que os dé ojos para entender, para que sepáis, para que comprendéis. Y ahora está igual, fortalecidos en el hombre interior, creyendo, entonces está la fortaleza, está la fe, pero ahora vuelve otra vez a la mente, para que seáis capaces de comprender. Mente, mentalidad, comprender, conocimiento, con todos los santos. Ahí estaba orando por todos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Claro, como ha hablado de cimientos, ahora habla como de un edificio. Para que seáis capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Claro, por una parte ora para que ellos entiendan el amor. Pero cuando ese amor se experimenta en su profundidad y en su anchura, dice que excede todo conocimiento. Porque cuando uno al final experimenta ese amor, escapa a ese conocimiento que había recibido anteriormente. Porque uno termina diciendo, no entiendo por qué nos llegas a amar así. Y si tú me has amado así, yo debo de amar a mis hermanos también así. Ahora dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora bien, para el apóstol Pablo, una iglesia llena de Dios es una iglesia, según Efesios, llenado del Espíritu Santo, cantar cánticos en vuestros corazones, salmos, himnos. O sea, una persona llena del Espíritu Santo es feliz en el Señor, canta, le adora. Pero hay algo más fuerte que esa llenura y es para que seáis llenos de toda... Es que, vamos, es de locos esta oración, porque la hizo el apóstol Pablo. Si la llega a hacer otro fuera de la Biblia, dice, este está colgado, este se ha quedado loco. O sea, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Tú estás loco? ¿Qué estás orando ahí? Menos mal que la hizo el apóstol Pablo. Si no, ningún santo de la historia hubiera podido hacer esta oración sin que teológicamente hubiéramos dicho, esto está mal. Menos mal que el Espíritu Santo usó a este hombre para que esté en la Biblia, que es lo que más respetamos. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuándo uno está lleno de toda la plenitud de Dios? Cuando experimenta este amor que excede a todo conocimiento. Está fuera de toda razón, de todo conocimiento. Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados y así debemos de amar a nuestros hermanos. Entonces, cuando la iglesia está llena de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso, porque uno puede decir,
Es imposible llenarme de toda la plenitud de Dios, pero Él termina diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque al final el amor que se entendió se deja de entender cuando se experimenta de su anchura y de su profundidad. Entonces Él, la base para que tú creas lo que Él acaba de decir, dice, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Impresionante. Entonces, en esta oración oró que el creyente sea fortalecido, que crea que Cristo habita dentro de él, que experimente el amor de Dios, que primero lo entiende y luego ya se le explota la mente y deja de entenderlo, y luego creer que Dios es poderoso para hacerme experimentar esto en experiencias con el Espíritu Santo, porque suyo es el poder. Vamos a ver otra oración del apóstol Pablo en Filipenses. Date cuenta que las oraciones de este hombre, desde la cárcel estaba orando. O sea, no sé cómo oraría fuera de la cárcel, pero vamos, yo creo que igual, porque este hombre las cosas parece que no le afectaban. Filipenses 1, 3, solamente leemos el 3 y luego los vamos al 8, 9, 10 y 11. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Te cuenta? Ahí está otra vez usando la memoria para los filipenses esta vez. Estoy orando por vosotros, hago memoria en mis oraciones y ruego con gozo. La palabra rogar implica cara triste. Tú dices, alguien está rogando y te imaginas a alguien, pero en el cristianismo es que hasta el ruego es diferente. Dice, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Nos vamos al 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia es conocimiento también. Entonces dice, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. O sea, no es un conocimiento teórico, es para que aprobéis lo mejor. Es un conocimiento unido a la sabiduría práctica de la vida. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Dios mío. El apóstol Pablo oraba que se llenen del amor del Señor para ser sinceros. Mira, una de las señales en nuestra vida cristiana de que no estamos fluyendo en el amor de Dios es nuestra hipocresía. ¿Cómo nos cubrimos para que la gente no descubra lo que hay? Se suele decir que quien se pone careta no quiere mostrar su cara. Y quien no usa careta, pues muestra su rostro. Un filósofo le dijo, un arquitecto le dijo a un filósofo, te voy a hacer una casa, capaz que todos los que estén fuera no puedan ver nada de lo que hay dentro. El filósofo le dijo, yo te voy a pagar el doble, arquitecto, si me haces una casa capaz que todos los que estén fuera puedan ver lo que hay dentro. Porque yo no tengo nada que esconder. La sinceridad es una de las pilares más importantes en oración. Primero, que no podemos engañar a Dios. Pero el ser humano somos tan hipócritas que no solo queremos engañar a Dios, nos engañamos a nosotros mismos también. A veces decimos, no, que esto, hablas contigo mismo, no, que esto no está tan mal, que no pasa nada, que mira, tú tienes que hacer esto porque es que es así la vida, porque, o sea, te autoconvences de que debes de hacerlo así, cuando la conciencia, que es algo que usa el Espíritu Santo frecuentemente, dice, eso no es así, eso no es así, eso no es así. Tus razones te dicen que sí, tus argumentos que sí, tu conciencia te dice que no. Peca Adán, peca Eva, peca Satanás.
los tres. Y va el Señor y dice, Adán, ¿dónde estás? Dice, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas así? Ahora dice, mira la conversación que tiene con Dios. Dice, la mujer, o sea, no dice yo he pecado, no, dice, la mujer, así en grande, gritándolo, la mujer que tú me diste, ahí está echando la culpa a los dos, mujer y tú. O sea, no dice, perdóname, he pecado contra ti, he desobedecido. No. La mujer que tú me diste me engañó. Y luego así muy poquito, así en bajo, esa firma, esa letra pequeña del contrato dice, y yo comí. La mujer en grande que tú me diste en grande me engañó y pequeño, y yo comí. Y no era así. Lo más sincero delante de Dios era, yo comí, te desobedecí, aunque la mujer me engañó. Y las cosas, no sé, Dios en su justicia hubiera hecho lo mismo, pero no es lo mismo acercarte a Dios de una manera que de otra. La sinceridad lo ama mucho el Señor. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo siempre estaba orando por la gente para la gloria de Dios, por la gente para que Dios se lleve gloria, por la gente para que... O sea, la oración era por la gente para la gloria de Dios. Una oración desinteresada por él. Y vamos a leer la última en Colosenses. Filipenses estaba preso, Efesios estaba preso, Colosenses también. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Y luego nos vamos también al 9, igual que hemos hecho en Filipenses. Dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ha visto que en Efesios ha orado por la esperanza, pero no especifica qué es, que yo os he dicho que es el cielo, en Colosenses lo especifica. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esas son las riquezas del Evangelio. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora especifica la oración, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que oímos vuestra fe y vuestro amor, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo sabía que es imprescindible para la vida cristiana tener inteligencia, que capta las cosas, sabiduría, que aplica bien las cosas, y conocimiento, una mente ancha, un corazón ancho para acaparar el conocimiento. Luego la inteligencia para entenderlo bien y la sabiduría para aplicarlo. Sabía que un necio es difícil que viva bajo los principios de Dios la vida cristiana. Entonces vuelve a orar. ¿Te das cuenta que todas sus oraciones iban más o menos ahí? Amor, hombre interior, conocimiento, sabiduría, aplicación de principios. No cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Ahí está la sabiduría y el conocimiento de Dios en la práctica, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. El cristiano, hay algo que fallamos en algo, es la paciencia.
No tenemos paciencia para tratar con alguien, no tenemos paciencia para hablar con la gente. Fallamos mucho en eso y es fruto del Espíritu. Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu, uno de ellos es la paciencia. Y ahora dice, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es largura de ánimo. Porque también el ánimo, somos así, hoy estamos animosos y mañana no tenemos ánimo. Cualquier cosa nos afecta. Pero el apóstol oraba y decía, para que tengáis largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora está recordando la conversión, la gracia de Dios en nuestra vida, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, acaparamos estas oraciones y vemos que el apóstol Pablo siempre, número uno, daba gracias por los hermanos, porque todos, positiva y negativamente, aportan algo a tu vida que puedes crecer. Luego también hacía memoria orando por ellos. Usaba la memoria, que ahí en eso hemos dicho que el Espíritu Santo te puede tratar. Porque si oras por un hermano con más felicidad que por el otro, la pregunta sería, ¿por qué es así? Hay algo ahí, el Espíritu Santo te va a tratar. La memoria la usa unida a la conciencia. Es tremendo cómo Dios hace las cosas, aunque no las sepamos. Eso te ha pasado a ti en oración, aunque tú no sabías que el Espíritu Santo estaba usando tu memoria junto con tu conciencia. ¿Has visto qué tremenda es la obra de Dios en nuestro interior? Ahora lo estás sabiendo. Algunos otros lo sabían, pero aunque no lo sabías, el Espíritu Santo lo hacía. Entonces, daba gracias, usaba la memoria y luego siempre pedía que los creyentes estuvieran llenos de conocimiento de Dios, de sabiduría de Dios, de inteligencia de Dios en las tres áreas que hemos dicho. Luego, para una vida práctica, pedía en la vida práctica, en las tres oraciones, ha pedido ser fortalecidos, creer que Cristo habita dentro de nosotros, estar lleno del amor de Dios, ser sinceros, tener el fruto de justicia, agradar a Dios en todas las cosas, rogar con gozo al Padre, conocer la esperanza que tenemos, la gracia que hemos recibido, el poder que nos sustenta y el perdón de pecados que el Señor nos ha otorgado. Todas esas oraciones el apóstol Pablo oraban y todas eran espirituales, interiores y edificantes.